Vuela ese helicóptero y haré a tu hijo mi heredero. Rió el millonario sin saber que la mujer negra era la dueña. Bienvenidos a Paz Historia. En los próximos 10 segundos, prepárense para una historia que les pondrá la piel de gallina. Un millonario humilla a una mujer negra en su fiesta de lujo, pensando que es solo una mecánica, pero ella tiene un secreto que lo destruirá todo. Suscríbete ahora, activa la campanita y comenta desde donde nos ves para no perderte el final explosivo. Vuela este helicóptero y haré a tu hijo heredero de mi fortuna. Richard Blackstone rió, señalando la aeronave estacionada en la terraza de su ático en Manhattan. Sus palabras resonaron en el lujoso entorno mientras Victoria Williams, de 42 años, se mantenía inmóvil junto a la piscina infinita. La fiesta estaba en pleno apogeo. 50 invitados de la élite neoyorquina observaban la escena con ese interés mórbido que solo los muy ricos sienten cuando alguien está a punto de ser humillado públicamente. Victoria había llegado allí como mecánica de helicópteros contratada para una inspección rutinaria en medio de la celebración del cumpleaños de Richard. Nunca imaginó que ese simple trabajo de mantenimiento se convertiría en la humillación más cruel que había presenciado. Richard, ebrio de poder y champán Dom Perignon, había decidido convertir a una mujer trabajadora en entretenimiento para sus amigos multimillonarios. Escuchen todos. Richard aplaudió, atrayendo la atención. Esta señora dice que sabe de helicópteros. Al parecer, jugar con tornillos la califica para volar una aeronave de $12 millones. Risas crueles llenaron la terraza. Victoria apretó su caja de herramientas. Sus 20 años trabajando con aeronaves le habían enseñado que algunas batallas se ganan en silencio, observando cómo el enemigo revela todas sus cartas antes de mostrar las propias. Sarah, querida, Richard se volvió hacia su esposa. ¿Crees que alguien como ella sabría distinguir un cíclico de un pedal de timón? Más risas. Sarah Blackstone, eternamente joven gracias a la cirugía plástica, susurró algo a sus amigas que las hizo reír aún más fuerte. Mi hijo trabaja en el aeropuerto municipal. Respondió Victoria con calma, ignorando las miradas condescendientes. Sueña con ser piloto comercial algún día. Oh, qué conmovedor, Richard hizo una mueca exagerada. Un sueño encantador para gente como ustedes. Pero seamos realistas, querida. Ser piloto comercial requiere educación, refinamiento, una cierta clase social. Victoria sintió cada palabra como una puñalada, pero mantuvo su expresión serena. Lo que Richard no podía ver era la tormenta calculada que se gestaba detrás de esos ojos tranquilos. Así que, aquí va mi propuesta, Richard extendió los brazos teatralmente. Si logras despegar en mi helicóptero y dar una vuelta alrededor del edificio, te garantizo que tu hijo se convertirá en heredero del 50% de mi fortuna, un trato de $800 millones. El silencio que cayó sobre la terraza fue absoluto. Incluso los meseros dejaron de servir bebidas. ¿Y si fallo? Preguntó Victoria, su voz mostrando una curiosidad genuina que hizo sonreír a Richard aún más maliciosamente. Si fallas, firmas un documento admitiendo públicamente que personas como tú no deben aspirar más allá de sus limitaciones naturales. Lo publicaré en todas mis cuentas de redes sociales para mis 2 millones de seguidores. Victoria miró el helicóptero, luego a Richard, y después a las 50 caras que esperaban su respuesta con una anticipación casi sedienta. Por un momento, algo que parecía vulnerabilidad cruzó su rostro, como si estuviera sopesando el peso imposible del desafío. Pero quien mirara con atención se daría cuenta de que no era miedo lo que hacía dudar sus manos sobre la caja de herramientas. Era el poder contenido de alguien a punto de reescribir completamente las reglas de un juego que los demás ni siquiera sabían que estaban perdiendo. Acepto. Dijo simplemente, y algo en la quietud de su voz hizo que algunos invitados se miraran incómodos. Richard aplaudió, extasiado. Maravilloso. ¿Alguien está filmando? Necesito documentar este momento histórico para la posteridad. Si esta historia de prejuicio y revancha te ha tocado el corazón, no olvides suscribirte a Paz Historia para descubrir cómo un simple momento de humillación se convirtió en el catalizador de una revolución que cambiaría para siempre las vidas de todos en esa terraza.
Richard estaba eufórico. En sus 60 años de vida, pocas cosas le daban tanto placer como ver a la gente conocer su lugar en la jerarquía social que él consideraba natural e incuestionable. Ahora, ante 50 testigos de la élite neoyorquina, estaba a punto de impartir lo que consideraba una lección necesaria sobre la realidad. Sarah, querida, grábalo todo, instruyó a su esposa, que ya tenía el celular listo. Esto será contenido perfecto para mi canal de YouTube. Mis 2 millones de seguidores adorarán ver cómo funciona el mundo real. Victoria observó el alboroto a su alrededor. Con esa misma calma desconcertante, los invitados formaron un semicírculo alrededor del área donde estaba estacionado el helicóptero, sus copas de champán brillando bajo las luces de la terraza. Algunos ya susurraban apuestas sobre cuánto tardaría en rendirse. Antes de empezar este espectáculo, Richard hizo una pausa dramática. Creo que es justo que todos entiendan exactamente qué está en juego. Se acercó a Victoria, deteniéndose incómodamente cerca. Esta señora ha estado reparando helicópteros durante, ¿cuántos años? 20 años, respondió Victoria sin inmutarse. 20 años, repitió Richard al público. 20 años girando tornillos y cambiando aceite. Y ahora tiene la audacia de pensar que eso la califica para volar una aeronave que cuesta más que la mayoría de las casas. Margaret Whitmore, esposa del alcalde, susurró a su amiga, Richard está siendo demasiado cruel, incluso para sus estándares. Pero su voz se ahogó entre las risas de los demás invitados. ¿Sabes qué me molesta más? Continuó Richard, su voz tomando un tono más venenoso. Es esta arrogancia disfrazada de humildad, esta pretensión de que el trabajo duro reemplaza la educación, la clase, el linaje. Hizo un gesto teatral, como si arreglar equipo fuera lo mismo que comandarlo. Victoria apretó los puños por una fracción de segundo, un movimiento tan sutil que solo los observadores más atentos lo notaron. En ese instante, recuerdos no invitados surgieron en su mente, su hijo Mako, de 19 años, trabajando 2 empleos para pagar la escuela de aviación. Las noches que pasaba estudiando aerodinámica mientras ella revisaba manuales de mecánica en la mesa de la cocina. Mi hijo será piloto, dijo, su voz cortando las risas. Y volará para aerolíneas que gente como tú nunca podría permitirse. El silencio que siguió fue tenso. Richard parpadeó, momentáneamente desconcertado por la confianza inesperada de esa afirmación. Qué conmovedor, se recuperó rápido. Pero los sueños no pagan la matrícula de la escuela de vuelo. ¿Tienes idea de cuánto cuesta entrenar a un piloto comercial? Mínimo $300,000. Se volvió hacia los invitados. Imaginen a una mujer que gana 40,000 al año pensando que puede costear una educación de élite para su hijo. Victoria sintió cada palabra como un golpe. Pero algo interesante ocurrió, en lugar de derribarla, la crueldad de Richard alimentaba una llama que había mantenido bajo control por mucho tiempo. Sus ojos se fijaron en el helicóptero, no con nerviosismo, sino con una familiaridad que hizo que algunos espectadores se preguntaran por qué parecía tan cómoda. James, llamó Richard a su asistente personal. Trae los papeles que preparé. Quiero que los firme antes de intentar volar. Sonrió maliciosamente. Es un documento simple, solo confirma que entiende los riesgos de intentar volar sin calificaciones adecuadas y asume toda la responsabilidad por cualquier accidente. James trajo un portapapeles con varios documentos. Richard los hojeó con evidente satisfacción. Hay una cláusula interesante aquí, continuó. Si fallas, cuando falles. ¿Aceptas grabar un video admitiendo que personas de tu origen no deben aspirar más allá de sus habilidades naturales? Nada personal, por supuesto, solo realismo social. Lo que Richard no podía ver era que con cada palabra cruel, algo cambiaba en la habitación. Marina Blackwood, ejecutiva farmacéutica multimillonaria, observaba la escena con creciente incomodidad. Robert Chun, magnate tecnológico, intercambiaba miradas significativas con su esposa. Había límites para lo que incluso la élite consideraba aceptable. ¿Y si lo logro? Preguntó Victoria, manteniendo esa calma inquietante. Imposible, rió Richard.
Pero hipotéticamente, si por algún milagro logras despegar y aterrizar sin matar a nadie, honro mi palabra. Tu hijo hereda 800 millones. Y publicaré un video en todas mis redes admitiendo que me equivoqué. Victoria tomó el bolígrafo y firmó los documentos sin dudar. El movimiento fue tan fluido, tan carente de temblor o vacilación, que algunos invitados comenzaron a preguntarse si estaban a punto de presenciar algo completamente diferente de lo que esperaban. Excelente, Richard aplaudió. Ahora, antes de que empiece el show, ¿alguien quiere apostar? ¿Cuánto tardará en rendirse? 30 segundos después de intentar encender el motor. Gritó Thomas Bradford, dueño de una cadena hotelera. Digo que ni siquiera intentará encenderlo. Respondió Patricia Wells, heredera de un imperio inmobiliario. Victoria caminó hacia el helicóptero, y fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. Sus pasos cambiaron. Ya no era el caminar cuidadoso de una trabajadora intimidada, sino los movimientos confiados de alguien que sabía exactamente a dónde iba. Abrió la puerta de la aeronave y examinó el interior con ojos que parecían conocer cada instrumento. Por un momento, mientras ajustaba el asiento del piloto y probaba los pedales, algunos invitados más observadores notaron algo inquietante: se movía en la cabina como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Cada nueva humillación solo alimentaba algo dentro de ella que sus opresores no podían ver. Una fuerza silenciosa, nutrida por la misma injusticia que intentaban imponerle, convirtiendo su desprecio en el combustible exacto que necesitaba para reescribir no solo su historia, sino la comprensión de todo sobre poder, privilegio y las peligrosas consecuencias de subestimar a alguien cuya verdadera identidad permanecía oculta bajo capas de prejuicio y expectativas erróneas. Victoria ajustó su cinturón con movimientos precisos que hicieron fruncir el ceño a Margaret Wetmore. Había algo inquietantemente familiar en la forma en que sus manos encontraban cada control sin vacilar, como si esa cabina fuera territorio conocido y no un entorno hostil y desconocido. «Esto está tardando demasiado», gritó Richard desde la terraza, su paciencia evaporándose junto con parte de su ebriedad. ¿Cambiaste de idea y quieres rendirte? Nadie te culpará por reconocer tus limitaciones. Victoria ignoró por completo la provocación. Sus dedos danzaron sobre los instrumentos de navegación, verificando el altímetro, el medidor de combustible y los sistemas hidráulicos. Cada chequeo se realizó con una precisión metódica de alguien que había repetido esa rutina cientos de veces. Entonces su celular vibró. Lo leyó rápidamente y, por primera vez desde que llegó a la terraza, una sonrisa genuina cruzó su rostro. Documentación confirmada. Todo listo para la transmisión en vivo, suerte, VH. Margaret. Susurró a su esposo, John, mira cómo maneja los controles. Eso no parece de aficionada. Ian Whitmore, que había volado aeronaves pequeñas en su juventud, observó la destreza de Victoria en la cabina con creciente interés. Sarah, llamó Richard a su esposa, asegúrate de grabar en alta resolución. Quiero cada detalle de su fracaso documentado para la posteridad. Sarah obedeció. Pero algo en la calma confiada de Victoria la inquietaba. Había trabajado como productora de televisión antes de casarse con Richard y había desarrollado un instinto para reconocer cuando una historia estaba a punto de dar un giro inesperado. Richard, intoxicado por el poder y la adrenalina de la crueldad pública, decidió intensificar la humillación aún más. «Escuchen todos», gritó, asegurándose la atención de cada invitado. «¿Cómo nuestra piloto aficionada está tardando tanto en descubrir cómo encender el motor? ¿Qué tal si hacemos esto aún más interesante?» Sacó su teléfono y abrió su cuenta de Instagram, donde 2 millones de seguidores esperaban contenido. «Estoy transmitiendo esto en vivo para mis seguidores ahora mismo. Todo el mundo podrá presenciar este momento educativo sobre realismo social y aspiraciones inapropiadas». Lo que Richard no sabía era que en ese preciso instante, Michael Williams, su hijo de 19 años y estudiante de aviación, estaba en el hangar del aeropuerto municipal viendo la transmisión en vivo con sus compañeros. Sus puños estaban cerrados, pero una sonrisa crecía en su rostro. Él sabía algo que ninguno de los presentes en esa terraza sabía.
Mamá, susurró a la pantalla, muéstrales quién eres realmente. En la terraza, Victoria terminó su inspección prevuelo con la misma meticulosidad que sus instructores de la Fuerza Aérea le habían enseñado hace 20 años. Sí, había trabajado como mecánica durante 2 décadas. Pero esa no era toda la historia. Victoria Williams había sido piloto de helicópteros militar durante 8 años antes de dejar el servicio activo para criar a su hijo como madre soltera. Marina Blackwood se acercó discretamente a Robert Chun. Algo me molesta en esta situación, susurró. Su lenguaje corporal, la forma en que verifica los instrumentos. No parece una aficionada. Robert asintió. Sus años como CEO le habían enseñado a leer a las personas. Richard está cometiendo un error. Los grandes empresarios no llegan donde están subestimando a la gente, especialmente cuando esa gente asume desafíos imposibles con tanta calma. Thomas Bradford consultó su Apple Watch. Han pasado 15 minutos. Para alguien que no sabe volar, está dedicando demasiado tiempo a procedimientos técnicos. Dentro del helicóptero, Victoria ajustó su auricular y sintonizó la frecuencia de control de tráfico aéreo. Cuando su voz finalmente resonó por la radio, tenía la precisión militar de sus años de servicio. Control de Manhattan, helicóptero November 7 Alpha Charlie solicita autorización para vuelo local. Duración aproximada, 15 minutos. La respuesta llegó inmediata. November 7 Alpha Charlie, autorizado para vuelo local. Mantenga altitud máxima de 1.000 pies y reporte su posición cada 5 minutos. Algunos invitados más atentos notaron la naturalidad de esa comunicación. Patricia, susurró David Walsh a su esposa, acaba de usar terminología profesional de aviación. Eso no es suerte ni improvisación. Richard, ajeno a los murmullos de preocupación que empezaban a surgir entre sus invitados, continuó su actuación para sus seguidores en línea. Amigos, están a punto de presenciar una lección de realidad. Algunas personas nacen para ciertas posiciones en la vida, y otras, otras necesitan aprender a aceptar sus limitaciones. Los comentarios en su transmisión en vivo comenzaron a dividirse. Mientras algunos apoyaban su experimento social, otros cuestionaban la ética de humillar públicamente a una trabajadora. Pero ninguno sospechaba lo que realmente estaba a punto de suceder. Victoria verificó los controles de vuelo una última vez, colectivo, cíclico, pedales de timón. Cada comando respondía perfectamente bajo sus manos experimentadas. Era como volver a casa después de una larga ausencia. Margaret Whitmore ya no podía contener su preocupación. Se acercó a Richard con determinación. Richard, creo que deberías reconsiderar esto. Algo me dice que esta mujer, ¿qué? Richard la interrumpió irritado. Margaret, estás siendo dramática. Es solo una mecánica intentando volar una aeronave sofisticada. ¿Qué podría salir mal? En ese preciso momento, el motor del helicóptero rugió a la vida con un ronroneo perfecto. No hubo vacilación, ni intentos fallidos ni procedimientos erróneos. El motor arrancó a la primera, suave y profesional, como si Victoria lo hiciera todos los días. La sonrisa de Richard flaqueó por primera vez. Las hélices comenzaron a girar con velocidad creciente, creando el viento característico que hizo retroceder instintivamente a todos los invitados. Pero Victoria permaneció calmada en la cabina, sus manos realizando los chequeos predespegue con una fluidez que solo viene de años de experiencia. John Whitmore agarró el brazo de Richard. Dios mío, Richard. He volado durante años y sé reconocer cuando alguien sabe lo que hace. Esta mujer tiene entrenamiento real. Por primera vez desde que hizo su cruel propuesta, Richard comenzó a sentir un pinchazo de incertidumbre. Observó a Victoria a través de la ventana de la cabina, notando su concentración profesional, su postura confiada, sus movimientos precisos que no dejaban lugar al error. Impossible, murmuró para sí mismo. Pero mientras las palabras salían de su boca, algo en el fondo de su mente, una voz pequeña y persistente que había elegido ignorar. Comenzó a susurrar que quizás acababa de cometer el mayor error de su vida. El helicóptero estaba listo para despegar.
Victoria miró a través del vidrio a Richard, sus ojos encontrándose por un momento que pareció eterno. Y en esa mirada, él vio algo que le envió un escalofrío por la espalda. La confianza absoluta de alguien que no solo sabía volar, sino que estaba a punto de usar esa habilidad para reescribir completamente las reglas de un juego que él había iniciado sin conocer a su verdadero oponente. El helicóptero se elevó de la terraza con una suavidad que hizo detenerse el corazón de Richard. No hubo vacilación, ni movimiento brusco ni inestabilidad. Victoria levantó la aeronave como si fuera una extensión natural de su cuerpo, ejecutando un despegue que incluso pilotos profesionales considerarían impecable. Dios mío, susurró John Wedmore, sus años de experiencia en aviación reconociendo maestría genuina. Richard, esta mujer es una piloto real. Richard sintió que sus piernas flaqueaban. La transmisión en vivo continuaba, y en los comentarios de su cuenta de Instagram comenzaron a aparecer las primeras observaciones técnicas. Usuarios con conocimiento en aviación notaban la precisión de sus movimientos, su comunicación profesional por radio, su facilidad con los controles. Esto no puede estar pasando, murmuró Richard para sí mismo. Pero sus palabras fueron captadas por el micrófono de su celular. Sus 2 millones de seguidores presenciaron en tiempo real cómo su confianza se hacía añicos. Victoria ejecutó un giro perfecto alrededor del edificio, manteniendo altitud constante y velocidad controlada. A través de las ventanas panorámicas de la terraza, los invitados podían verla volar con una facilidad que desafiaba por completo la narrativa de humillación que Richard había construido. Margaret Whitmore se acercó a Sarah Blackstone. Sarah, ¿sabías? Tu expresión me dice que algo no está bien aquí. Sarah, que había trabajado en televisión, reconoció cuando una historia estaba a punto de explotar. No sé quién es realmente, pero Richard acaba de cometer un error terrible frente a millones de personas. En los comentarios de la transmisión en vivo, la marea cambiaba rápidamente. Aviation Expert NYC, chicos, esto es pilotaje de nivel profesional, ¿quién es esta mujer? Art Helicopter Pilot Lisa, 15 años en el negocio y confirmo. Sabe exactamente lo que hace. @NYC_Fleet Control, se comunicó con nosotros usando terminología militar perfecta. Eso no es suerte. Richard leía los comentarios con horror creciente. Apágalo. Le gritó a Sarah. Apaga la transmisión ahora. Richard, hay 2 millones de personas viendo, respondió ella, pálida. Si la apago ahora, parecerá que intentamos ocultar algo. En ese momento, Victoria aterrizó el helicóptero con precisión quirúrgica. El aterrizaje fue tan suave que las copas de champán en las terrazas vecinas ni siquiera tintinearon. Apagó el motor con la misma meticulosidad profesional y se quitó el auricular con calma. Cuando salió de la aeronave, su actitud había cambiado por completo. Ya no era la trabajadora humillada tratando de sobrevivir, sino la serenidad confiada de alguien que acababa de demostrar su competencia ante una audiencia de millones. ¿Satisfecho con el vuelo?, preguntó Victoria, caminando hacia Richard con pasos firmes. Richard abrió la boca, pero no salió sonido. A su alrededor, los 50 invitados de la élite neoyorquina lo miraban con una mezcla de horror y vergüenza. La situación se había revertido por completo. Ahora era él quien estaba siendo evaluado y juzgado. Cumplí con mi parte del acuerdo, continuó Victoria, su voz cargando una autoridad que hizo que varios invitados se preguntaran cómo habían fallado en reconocerla antes. Volé tu helicóptero frente a todos, como pediste. Marina Blackwood se acercó discretamente a Robert Chun. Sé esa postura, susurró. Es la misma que tenemos todos cuando estamos al mando de nuestros imperios. Ella no es una empleada común. Victoria sacó su celular y abrió una app. Mientras se divertían, dijo, me tomé la libertad de investigar un poco sobre nuestro anfitrión. La sangre de Richard se heló. ¿Qué estás haciendo? Richard Blackstone. Leyó Victoria en voz alta, su voz llegando a todos los invitados y a la transmisión en vivo que aún continuaba, declaró activos por 1.200 millones,
Pero una investigación reciente del IRS reveló discrepancias de 400 millones en paraísos fiscales no declarados. Un murmullo de shock recorrió la terraza. Richard extendió la mano como si quisiera arrebatarle el teléfono. No puedes. ¿De dónde sacaste esa información? Caso número 2023, FR 8847, Tribunal Supremo del Estado de Nueva York. Continuó Victoria sin piedad. Investigación por evasión fiscal, fraude corporativo y manipulación de acciones. Estado, bajo investigación criminal activa. Sarah dejó caer su teléfono. La transmisión en vivo capturó cada palabra, cada detalle transmitiéndose a millones de espectadores que ahora veían a Richard no como un poderoso multimillonario, sino como un potencial criminal. Y aquí está lo más interesante, Victoria mostró la pantalla del teléfono a las cámaras. 3 ex empleados demandando por acoso sexual. 5 proveedores minoritarios defraudados en contratos. 12 familias desalojadas ilegalmente de propiedades que adquiriste mediante sobornos. Detente. Gritó Richard, su rostro rojo de ira y pánico. No tienes derecho a... Victoria lo interrumpió. Y por primera vez, su voz mostró emoción real. Acabas de humillarme públicamente, atacaste a mi hijo, a mi familia, nuestra dignidad frente a millones de personas. ¿Por qué tú puedes destruir vidas, pero ellos no pueden exponer la verdad sobre ti? Robert Chun apartó a su esposa. Tenemos que irnos de aquí. Ahora. Este hombre será arrestado en días, y no queremos estar asociados con eso. Victoria no había terminado. Ahora, sobre mi verdadera identidad, sonrió, y había algo en esa sonrisa que hizo retroceder instintivamente a varios invitados. Mi nombre completo es Victoria Williams Henderson, CEO de Henderson Aviation Solutions. La reacción fue inmediata. Henderson Aviation era una de las compañías de aviación ejecutiva más grandes de la costa este, valorada en $3,000 millones. Margaret Wetmore se cubrió la boca con las manos. Dios mío, Richard, acabas de humillar a una de las mujeres más poderosas de la aviación estadounidense. 15 años en la Fuerza Aérea, continuó Victoria, su biografía transmitiéndose en vivo a una audiencia cada vez mayor. 3 condecoraciones por servicio excepcional en combate, piloto de pruebas para nuevos modelos de helicópteros militares, y sí, fundé mi compañía después de dejar el servicio para criar a mi hijo como madre soltera. Richard intentó hablar, pero su voz salió como un graznido estrangulado. La transmisión en vivo se había vuelto viral. Los comentarios llegaban por miles por segundo, todos exigiendo su cabeza. Mi hijo Michael, a quien has ridiculizado tanto, continuó Victoria. Se gradúa de la Escuela de Extensión de Harvard con un título en aviación comercial, con beca completa por mérito académico. Y sí, será piloto comercial, pero probablemente empezará volando jets ejecutivos para gente como tú. Patricia Wow se acercó a Victoria con respeto genuino. Señora Williams Henderson, me disculpo por el comportamiento deplorable que hemos presenciado aquí. Las disculpas no son para mí, respondió Victoria con dignidad. Son para todas las personas que humillaste antes que yo, que no tenían el poder o la posición para defenderse. El teléfono de Richard comenzó a sonar sin parar. Abogados, consultores de relaciones públicas, miembros de la junta de su compañía, todos en estado de pánico total. La transmisión en vivo se había convertido en el tema más comentado en redes sociales, y no de forma positiva para él. Sarah se acercó a él, susurrando desesperada. Richard, tienes que hacer algo. Las acciones de la compañía están cayendo en picada. Tus patrocinadores están cancelando contratos. El teléfono no para de sonar. Victoria observó el caos desplegarse a su alrededor con su serenidad habitual. Ahora, sobre nuestra apuesta original, dijo, captando de nuevo la atención de todos. Dijiste que harías a mi hijo tu heredero si volaba el helicóptero. Richard negó con la cabeza frenéticamente. Eso era una broma. ¿Sabes qué era una broma? Divertido. Sonrió Victoria fríamente. No parecía una broma cuando me obligaste a firmar documentos.
cuando amenazaste con destruir mi reputación, cuando transmitiste mi supuesta humillación a 2 millones de personas. Se volvió hacia la cámara del teléfono de Sarah, hablando directamente a la audiencia en línea. A todos los que nos ven hoy, presenciaron cómo el prejuicio y la arrogancia pueden cegar a las personas ante la realidad. Este hombre me juzgó por mi apariencia, mi raza, mi profesión aparente. Y al hacerlo, reveló no solo su ignorancia, sino su propia corrupción. Los comentarios en la transmisión explotaron con apoyo. Hashtags como #Justicia para Victoria y #Fraude Richard Blackstone comenzaron a hacer tendencia en todas las plataformas. Mientras Victoria caminaba hacia la salida, dejando atrás a un Richard completamente devastado y una fiesta en total desorden, sabía que ese momento no solo cambiaría su vida, sino que serviría como advertencia para todos los poderosos que pensaban que podían humillar a otros sin consecuencias. Porque a veces, la persona que eliges humillar puede tener mucho más poder del que jamás imaginaste. Y la justicia tiene una forma muy particular de nivelar el campo de juego. 6 meses después, Richard Blackstone observaba desde la ventana de su modesto apartamento en Queens, una caída brutal desde su ático en Manhattan. La investigación del IRS había congelado el 90% de sus activos. 3 ex empleados tenían demandas por $1 millón cada una. Su compañía había declarado bancarrota. La transmisión en vivo de esa noche se volvió viral con 50 millones de vistas. #Fraude Richard Blackstone seguía siendo tendencia. Ninguna compañía reputable quería asociarse con su nombre. Victoria, por otro lado, había convertido el episodio en combustible para el cambio. Henderson Aviation Solutions creció un 300% en 6 meses con contratos de compañías que valoraban la diversidad real. Michael se graduó con honores y ya volaba jets corporativos. Mamá, dijo Mako durante una cena familiar, todavía no puedo creer que aguantaras toda esa humillación solo para exponer quién era realmente. Victoria sonrió. Hijo, aprendí en la Fuerza Aérea que las mejores batallas se ganan con estrategia, no con ira. Dejé que Richard se ahorcara con su propia cuerda. Margaret Whitmore, que había presenciado todo, se convirtió en una de las mayores defensoras de políticas antidiscriminación en su fundación. Ese día cambió como veo el privilegio y el prejuicio, confesó en una entrevista. La historia de Victoria inspiró a docenas de personas a hablar contra la discriminación. 3 ejecutivos fueron despedidos después de que empleados grabaran su comportamiento abusivo. Richard, aislado y roto, finalmente entendió que el poder sin humanidad es solo tiranía temporal. Victoria demostró que subestimar a alguien por su apariencia es el error más costoso que se puede cometer. La verdadera victoria no fue destruir a Richard. Fue construir algo mayor que su mezquindad jamás podría lograr. Si esta historia de resiliencia y justicia te ha tocado el corazón, suscríbete a Paz Historia para más relatos que prueban, nunca subestimes el poder de aquellos que eliges humillar. Comparte tu opinión en los comentarios y activa la campanita para no perderte nada. Gracias por estar aquí.